he decidido tomar el espacio de la celebración para compartir con ustedes lo que hoy habíamos quedado para compartir. Creo que es preciso, mejor tomarlo así, porque así están presos todos. Y ciérrame la puerta, que ni Alisú se va por ahí. Así que si ella viene de que con un pañuelito que dice que va para afuera, no me la deje ir. Así que de aquí no se va nadie. Así que voy a aprovechar este momento y voy a decir a aquellos que se van a unir también a compartir estas reflexiones de estos días, que aprovechemos cada martes en el encuentro de la celebración eucarística y compartimos este espacio de reflexión sobre la oración, que siempre será el tema que nos va a sostener durante todo este año que el Papa Francisco nos ha invitado a reflexionar a cada uno de nosotros, sobre todo a través de la oración del Padre Nuestro, como oración dejada por Jesús a cada uno de nosotros. Creemos nosotros que la oración es, y lo consideramos así también, una herramienta poderosa para moldear nuestra forma de pensar sobre Dios, la forma para pensar sobre Dios. Porque ¿a qué nos eleva la oración? Hacia Dios. Pero también la oración nos lleva a meditar sobre nosotros mismos. Porque oro para meditar cómo mi acción frente a Dios y frente a los demás. Entonces me lleva a mirarme a mí mismo. La oración tiene que llevarme a reflexionar, a mirarme yo frente al Santo, que es Dios. La oración también me lleva a ver el mundo, a ver cómo vamos caminando nosotros. No es una oración que se cierre en Dios, se cierre en mí, sino que también me lleva a ver el mundo y nuestro papel también en el mundo como cristiano. Por eso la oración tiene tanta implicación en cada una de nuestras vidas. Y el Padre Nuestro no solo nos enseña a rezar como Jesús, dándonos las palabras que debemos decir, no solo enseñándonos esas palabras, cómo debemos decir, cómo debemos hablar, sino que también nos lleva a una forma rica y significativa de hablar con el Señor y de escucharlo. De hablar con el Señor y de escuchar al Señor también a través de la oración. Entonces, podríamos preguntarnos nosotros, ¿qué es la oración? La oración es nuestra forma de hablar y de estar en comunión con Dios. Una manera, una forma de nosotros hablar y de ponernos en sintonía, en comunión con ese Padre, con Dios. Y hay muchas maneras, como ustedes saben, ustedes también han hecho cursos sobre oración. Hay muchas maneras, hay muchas formas diferentes
de acercarse a Dios en la oración. Muchas formas. Pero en el fondo, la oración es nuestra conversación continua con Dios. Eso es. Muchas maneras. Pero todas ellas nos llevan a tener esa relación, esa comunicación con el Padre, la comunión con Dios. Eso es lo primero. Podemos orar en adoración, podemos orar alabando la bondad de Dios, podemos orar en acción de gracias, expresando nuestra gratitud por las formas en las cuales Dios ha provisto cosas para nosotros. Podemos orar a Dios poniendo nuestros defectos, reconociendo uno que delante del Señor, Señor, tú sabes que yo tengo un genio, tú sabes, Señor, que yo tengo tal defecto, tú sabes, Señor, que yo a veces no soy tan agradecido, tú sabes, Señor, que a veces puedo hablar de más, que yo hablo de más, que a veces tengo que corregirme porque digo cosas hasta sin pensarlas. Presentando ante el Señor también nuestros defectos como una confesión frente a Dios. También frente al Señor yo oro pidiendo perdón. Señor, tú sabes, perdóname. Y como mi mamá decía, yo no sé, antes se daban en el pecho, decían, perdóname, Señor, perdóname. Y se dan por el pecho. Ya la gente no se da por el pecho. Parece como porque la gente antes decía, perdóname, Señor, ¿sabes? Perdóname. Entonces se daban, pero yo no veo a la gente dándose por el pecho ya. Que ahí, sí, dándose golpe de pecho, ¿sabes? Perdóname, Señor. Reconociendo como que ahí está el corazón. Eso es lo que significa, que en el corazón hay cosas que se guardan, que están, y en el corazón uno pide esa misericordia, ese perdón. Pero ya la gente se da poco por el pecho, ¿verdad? Como que yo no veo eso. Como que a veces cuando rezamos yo confieso, digo, por mi culpa, por mi gran culpa, pero antes la gente tenía como esa forma mucho más, no, les está riendo, como que la gente tenía esa forma como más continua de reconocer que necesitaba pedir ese perdón dándose golpe de pecho. Rezamos también en forma de lamento cuando aclamamos a Dios por nuestra frustración. Ay, Señor, tú sabes lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando. Solo tú lo sabes, Señor. Esto entre tú y yo, tú sabes, en forma de lamento. Es una oración como tan personal, que Dios como que se derrite frente a ese lamento. Oramos también en la tristeza o en el dolor. Yo ayer veía en la noticia esa señora que se le quemaron los hijos en ese incendio. Yo veía el dolor, el lamento frente a esa situación que solamente es uno como presentar al Señor ese lamento que sale del corazón en medio de esa tristeza, de ese dolor tan profundo que brota del corazón. Oramos en súplica cuando acudimos a Dios
con nuestras peticiones, con nuestros anhelos, suplicando al Señor: Señor, tú sabes lo que te he pedido, tú sabes lo que he orado, Señor, frente a esta situación que estoy viviendo, que estoy pasando. Esa oración de súplica también, tan importante en la vida cristiana, pidiendo cosas que necesitamos o que deseamos. Así nos presentamos nosotros al Señor. Oramos en silencio. Cuando nos sentamos en silencio, esperando que Dios responda como de alguna manera, de alguna forma, esa oración en silencio, pidiendo que Dios como que nos dé una señal de que escucha nuestra oración, nuestra petición, que nos responda de alguna manera. Yo no sé, hay gente que ha pedido en esa oración y dice: ay, Señor, dame una señal. Señor, dame una señal en medio de esta oración que yo estoy clamando a ti. Y el Señor a veces se la ha dado. El Señor a veces se la ha concedido. El Señor ha tenido la delicadeza de descubrir: mira, te estoy respondiendo en esta señal. Te estoy respondiendo en medio de esa señal. O simplemente estando en la presencia de Dios. Una oración: aquí estoy, Señor. Simplemente una oración en la presencia de Dios. Sin petición, sin nada. Una oración de presencia frente el Señor y yo. Una oración bonita también. Es una oración que conlleva como el yo despojarme y el de yo saber que estoy aquí, Señor. No vengo a pedirte nada, a plantearte nada, simplemente escuchándote, esa oración entre tú y yo. Y todas estas cosas las hacemos al relacionarnos con Dios. La oración no consiste principalmente en conseguir lo que queremos, porque muchas veces presentamos nuestra oración para conseguir lo que queremos. No, simplemente la oración no consiste solo en eso, en presentarnos ante Dios para yo conseguir lo que yo quiero. No es simplemente así. La oración consiste en ser transformado por la relación con Dios, en ser transformados. En eso consiste la oración. En ser transformados en esa relación con Dios, llegando a ser lo que Dios quiere que seamos. Llegando a ser lo que Dios quiere que seamos nosotros. En eso consiste la oración. En que Dios me transforme, en el que yo descubra su presencia en medio de mi vida para poder actuar según su voluntad. Para yo poder actuar según su voluntad. En eso consiste la oración. No en que Dios me conceda cosas, no en que Dios me busque cosas y me conceda. No. Consiste en ser transformados por la relación con Dios. Es lo importante. Que Dios me transforme, me haga nuevo, me moldee,
en su presencia, para yo llegar a ser lo que Dios quiere que yo sea. En última instancia, la oración no consiste en buscar cosas, sino en la comunión con Dios. En esa comunión con Dios. Y cuando yo tengo esa comunión con Dios, Dios me va a conceder. Dios me va a conceder todo lo que yo necesito, porque hay una relación entre Él y yo, porque hay una comunión entre Él y yo. Busquen el reino de Dios y lo demás se le dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás va a llegar, lo demás va a surgir, lo demás se va a realizar. Entonces, la oración, hermanos y hermanas, en última instancia, no consiste en buscar cosas, sino en esa común unión, esa comunión entre Dios y yo. Esa unidad que debe haber entre Dios y yo. Hay tanta gente que alcanza esa comunión profunda con Dios. Esos santos y santas que nos presenta la iglesia, que nos presenta la Biblia, hombres y mujeres de una total comunión con Dios, de una unión total y plena así con Dios. Hermanos y hermanas, entonces podemos preguntarnos en esta tarde, ¿qué es el Padre Nuestro? ¿Qué es el Padre Nuestro? Es la oración que Jesús enseñó cuando los discípulos le preguntaron, ¿cómo debemos orar? En el Evangelio de Mateo, Jesús hace una gran cantidad de enseñanza sobre cómo vivir en una sección llamada las bienaventuranzas. En esa sección llamada las bienaventuranzas, Jesús nos dice cómo vivir. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que buscan la paz, bienaventurados los que trabajan por la justicia. En esas bienaventuranzas Jesús hace una gran cantidad de enseñanza sobre cómo tú y yo debemos vivir. La pregunta sobre cómo rezar viene justo después en Mateo 6:5 y es el modelo de Jesús sobre cómo debemos orar. Jesús nos dice cómo debemos orar. Sin embargo, Jesús no nos estaba enseñando las palabras exactas para rezar, aunque a menudo rezamos estas palabras, sino que nos estaba dando un modelo de oración. Nos estaba dando un modelo. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir las cosas que necesitamos. Danos hoy el pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, sálvanos. Jesús también nos enseña a pedir los caminos de Dios por encima de los nuestros. Venga tu reino. Se haga presente tu reino. Hágase tu voluntad. Y Jesús nos enseña a alabar a Dios en la oración. Nos enseña cómo alabar a Dios en la oración. Santificado sea tu nombre. El reino, el poder y la gloria son tuyos. El poder, el honor y la gloria son tuyos, Señor. Lo que Jesús no nos enseña a hacer es a seguir haciéndonos parecer piadosos o impresionantes a la vista pública por la forma en que rezamos. No nos va a invitar nunca como los fariseos y hacer cosas y hagan cosas y en la manera de que rezamos. No. Él nunca nos va a enseñar ese tipo de oración para parecer piadosos. Jesús no le gusta ese modelo, ni enseña ese modelo de oración para parecer famoso frente al público por la forma en que rezamos. No hay razón para que amontonemos grandes palabras teológicas o frases floridas para impresionar a los demás. No, eso no es necesario. A Dios no le impresionan nuestras palabras, esas palabras rebuscadas, sino la sinceridad de nuestras oraciones. Eso sí le interesa a Dios. La sinceridad, cómo tú oras. La sinceridad, cómo nos dirigimos a Él. Eso sí que le interesa a Dios. ¿Cómo oro? ¿Con qué sinceridad hay en mi corazón para dirigirme a Él? El Padre Nuestro es una herramienta de enseñanza. Es una herramienta de enseñanza. Hoy en día la Iglesia utiliza a menudo el Padre Nuestro con un conjunto de palabras escritas que rezamos juntos, en comunidad o corporativamente o solo. El Padre Nuestro nos separa de la tendencia a centrarnos en nosotros mismos. No una oración solo para mí, porque yo comienzo diciendo Padre Nuestro. Yo no estoy diciendo Padre mío, no me llama Padre Nuestro. Comienzo reconociendo que es una oración también, que va en relación con los otros, en relación con los demás. Nos separa de esa tendencia a centrarnos en nosotros mismos. Nosotros solemos siempre buscar una oración centrada en nosotros mismos. A veces sin malicia, quizás lo hacemos sin malicia, pero generalmente nuestras oraciones están centradas en nosotros mismos. La mayoría de las oraciones nuestras son centradas en uno, en nosotros mismos. Y supone
que estamos rezando con y por los demás. Con y por los demás. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de lenguaje que se usa en el Padre Nuestro? Dice, nuestro, Padre nuestro. En el Padre Nuestro no hay peticiones individuales. No hay peticiones individuales. Yo no sé, venga mi reino, venga tu reino. Hágase mi voluntad, no, hágase tu voluntad. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestro pan. No es que dame mi pan cada día. No hay peticiones individuales. Y cuando tú rezas, ay Señor, que a mi familia no le falte esto, Señor, que a mi familia, y Señor, mira a mí, y mira a mí. Buscamos las oraciones nuestras son muy individuales. Muy individuales. En el Padre Nuestro no hay eso. No hay oración individual. Todo es comunitario. El plural nuestro y nosotros nos recuerda que no estamos solos, que no estamos aislados. Todo, si rezamos con una congregación, como si los responsables somos los unos de los otros, que somos responsables los unos de los otros, tanto si rezamos en comunidad o estamos unidos al pueblo, a ese pueblo de Dios, en todas partes. Rezar el Padre Nuestro en grupo hace que esta realidad sea aún más tangible, que se sienta más, se pueda notar esa realidad. Y aunque es una buena práctica participar en rituales y oraciones comunitarias que dan forma a la manera en que adoramos al Padre, el Padre Nuestro no fue concebido para ser relegado a la recitación solo en la mañana del domingo. El Padre Nuestro nos enseña individualmente cómo debemos orar y puede utilizarse como meditación o en esquema para el tiempo de la oración personal o la oración comunitaria. Si dedicamos un tiempo a reflexionar sobre las diferentes formas de orar, el Padre Nuestro nos ayudará a comprometernos con la alabanza, la súplica o petición, la confesión y la seguridad. A todo eso nos enseña esa manera de orar con el Padre Nuestro. Nos enseña a alabar, nos enseña la súplica o petición, nos enseña la confesión y a la seguridad. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Nos lleva como a esa seguridad, a esa súplica, a esa petición. Venga a nosotros tu Rey. Que cada uno de nosotros en este año vayamos haciendo nuestra esa oración y pidamos al Padre que nos ayude a captar grandemente y hacer vida en nosotros la profundidad de esa maravillosa oración
que oramos cada día y que la que estoy seguro que tus padres te enseñaron. Venga a orar, venga a rezar con el Padre Nuestro. Yo estoy todos los sábados de 9 a 10 y 15 de la mañana con un grupo de 200 jóvenes, todos los sábados, con 200 aspirantes al ejército, muchachos de diferentes pueblos, que yo todos los sábados tengo hora y media con ellos de formación. Y he aprovechado muchachos que vienen de tantos campos y tantas cosas, pero se saben el Padre Nuestro, se saben el Padre Nuestro, y vamos como ayudándolos a gustar y a ver esa relación que existe entre el Padre y nosotros a través de su Hijo Jesús, y cómo ellos van descubriendo ese Dios como Padre. Muchachos a veces que vienen con tantas carencias de un padre cercano, de un padre que le ha acogido, sino más bien muchas veces vienen de maltrato, de unos padres que maltratan a sus hijos, que tienen una relación tan lejana con ellos, y cómo uno llevarlo a que ellos descubran esa relación de Dios como Padre, sin afianzar tanto esa realidad vivida en el Padre terrenal, sino en ese Padre que está en lo alto, que está en el cielo, que nos ha enseñado Jesús a identificarnos plenamente con Él. Y entonces yo creo que es una riqueza y es una gracia que Dios nos concede de poder por lo menos llevar ese espacio de formación a esos muchachos en esa relación de Dios como Padre, sobre todo en este año que el Papa nos ha invitado a descubrir ese valor grande de la oración del Padre Nuestro en medio de nosotros. Que cada vez que lo oremos, nos pongamos en esa sintonía con ese Dios bueno, Dios Padre, que nos bendice a cada uno de nosotros cada día. Que así sea.